Amén. Buenos días a todos. Bien. Buenos días. Pues gusto en saludarles. Vamos a continuar. Nos quedamos en Hechos 10. Alguien que lea, por favor, Deuteronomio 19:15. Deuteronomio 19:15. Para señalar este aspecto como parte interesante e importante del libro de los Hechos y de la cultura de los judíos. Deuteronomio 19:15. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Lo puedo leer? Sí, por favor. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación cuando cualquiera ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Gracias. Esto podemos verlo en diferentes pasajes, pero digamos que era el método para verificar o para confirmar un evento. En este caso de Deuteronomio, pues es una acusación o cuando alguien comete un delito. No es válido el testimonio de uno solo. Entonces el Señor Jesús también habla acerca de eso, del testimonio de dos, y dice, el Espíritu da testimonio, las obras dan testimonio, mi Padre da testimonio. En varias ocasiones se menciona eso. Entonces, dice el texto aquí de Deuteronomio, no se tomará en cuenta a un solo testigo en cualquier delito en este caso, pero solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, habíamos comentado que, ¿cómo se llama? A este método de testimonio se le llama o se le conoce el método legal. Cuando hablamos acerca de eventos históricos, no podemos usar el método científico. ¿Alguien está hablando? ¿Cómo se llama? Hay cosas que sí se pueden verificar por el método científico, porque se pueden medir, se pueden repetir, se prepara el laboratorio y se hace el experimento, y si alguien no lo cree o no está de acuerdo en los datos, en los resultados, pues se le invita para que esa persona esté presente en los resultados del método científico, y se puede repetir una vez y otra vez y otra vez. Alguien, Josh McDowell, en una película viejita pero interesante, habla acerca de estas cosas, en una película que se llama ¿Qué dices, Josh? O ¿Qué pasa, Josh? Si pueden buscarla por ahí, es algo interesante porque habla acerca de la resurrección de Jesucristo, y él justamente menciona este asunto. Cuando le preguntan, oye, ¿la resurrección de Jesucristo se puede verificar por el método científico? ¿Cómo verificamos? y él comenta justamente, dice, no se puede, porque el evento histórico de la resurrección o de cualquier otro personaje histórico no se puede repetir, ¿verdad? Se tiene que verificar por el método legal, que son 2 o 3 testigos. Y él pone un ejemplo ahí, dice, si alguien dice, por ejemplo, dice el jabón flota, ¿verdad? Y alguien de los que escuchan que el jabón flota dice, no, yo no creo que flote, se le invita, se pone el agua, se pone la temperatura, se rellena con jabón, y entonces se verifica una y otra vez, las veces que sean necesarias, que el jabón flota. En el caso de la resurrección de Jesucristo y de estos eventos de hechos, es necesario el método legal. Por eso la importancia de este versículo, Hechos 1:8, que dice, me seréis testigos. Y por eso la necesidad de que ante este testimonio de los apóstoles acerca de la resurrección sea verificado
haya personas alrededor que lo vean, que lo toquen, que lo escuchen. Y lo que también hemos comentado, si solamente Pedro y Juan, o uno de los dos, suponiendo que haya sido Pedro, si solamente Pedro hubiese visto la tumba vacía y a Jesucristo resucitado, de acuerdo con el método legal, si él fuera el único que vio la resurrección o a Jesucristo resucitado, su testimonio no sería válido. No tendría peso la predicación que él hiciese de Jesucristo resucitado, porque solamente él lo vio. Si le preguntaran, ¿y quién más estuvo presente? ¿Hay alguien más que lo vio? ¿Alguien más vio a Jesucristo resucitado? Y que Pedro dijera, no, o sea, solo fui yo, pues, y me dijo estas cosas, y me dijo que este era el plan, y me dijo que el Espíritu Santo, y me dijo que la predicación. Si hubiese sido solamente Pedro el único testigo, su predicación sería falsa, ¿verdad? No aceptada por los judíos. Pero resulta que en la resurrección Jesucristo se aparece a los 12 una vez, a los 11 sin Tomás, y luego otra ocasión con los 12, y se aparece a más de 500 personas, o eran 400, ya no recuerdo, 400, 500 al mismo tiempo, a las señoras, a las mujeres, y hay muchos testigos de la resurrección de Jesucristo. Y en este caso, de la venida del Espíritu Santo, están 120 personas reunidas cuando viene el Espíritu Santo, o escuchan que Jesús se va, y dice, así como lo visteis ir, así regresará en las nubes. Y luego viene el Espíritu Santo, hay 120 personas, y están en medio de cientos más o de miles más en Jerusalén que los escuchan, que los oyen hablar en las lenguas, en sus idiomas, y predican las maravillas de Dios. Entonces, lo que está sucediendo aquí en el capítulo 10 de Hechos, y ahorita vamos a ver cómo Pedro repite algunos detalles, es que Pedro tiene que estar en Jerusalén, Pedro tiene que estar en Samaria, aunque allá está Felipe, y luego Pedro tiene que estar en Cesarea, aunque también allá está Felipe, y lleva consigo a personas que son testigos de este evento. Y el evento que estamos viendo aquí en capítulo 10 y 11 es que los gentiles también reciben al Espíritu Santo, que también los gentiles reciben la palabra de Dios y pueden recibir al Espíritu Santo. Esa es la conclusión importante o más importante del capítulo 10 y 11. Si alguno tiene alguna pregunta o comentario, puede hacerlo, ¿eh? Entonces, acá, Rafa, sí, en el sí. caso de, por ejemplo, en el método legal que menciona, en el caso, estaba pensando en los musulmanes, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Mahoma fue el único que se le apareció el ángel Gabriel para decirle, revelarle lo que le haya revelado, pues, pero no hubo dos testigos, ¿no? No sé si aplicaría ahí, aunque pues, no eran hebreos, ¿no? Ni judíos, pues. Yo pienso que se aplica, y lo mismo con la aparición de la Virgen al indio Juan Diego, pues, según lo que se platica o se cuenta, solo hay una persona que escuchó, que vio y que dice, y realmente, como dicen las escrituras y como es la cultura judía, y es el método legal actual, el testimonio de una persona no es válido. Tiene que ser 2 o 3 testigos, y eso es lo que el libro de los Hechos está platicando. Dice, si quieren vamos a verlo, porque es una interesante nota que a veces no le prestamos demasiada atención. Vean ahí el libro de Primera de Juan. Primera de Juan 1. ¿Alguien lea Primera de Juan 1?
1, 2, del 1 al 4. Primera de Juan 1, del 1 al 4. ¿Quién lo quiere leer, por favor? ¿Lo leo, Rafa? Sí, Juanjo, por favor. Sí. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Sí, muchas gracias. Ahí lo que Juan está diciendo es que su predicación está en base a lo que hemos oído. Ahí está el sentido del oído. Lo que hemos visto, ¿verdad? Lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, está el sentido del tacto. Ellos son testigos porque escucharon a Jesús, vieron a Jesús, tocaron a Jesús, estuvieron con él. Dice, eso os anunciamos. Y en el 4 también es importante porque dice, estas cosas les escribimos. ¿Qué pasa si los testigos mueren? ¿Verdad? Hoy en día escuchamos esa parte de los testigos protegidos cuando hay algún crimen o alguna violación a la ley, pues, ¿verdad? Que personas que vieron, escucharon, estuvieron y pueden testificar o mostrar pruebas de algún crimen o lo que sea, los protegen para que cooperen con la ley, ¿no? Para que su testimonio sea guardado. Entonces, ¿qué pasa en el libro de los Hechos cuando están persiguiendo a Pedro, a Juan, ¿sí? A los apóstoles que son testigos de la muerte y de la resurrección de Jesucristo? Ellos quieren eliminar a los testigos, pero resulta que no los eliminaron al principio y ellos pusieron por escrito su testimonio. ¿Sí? Estas cosas les escribimos. Entonces, el testimonio se convierte en un documento, ¿verdad? Ya se está documentando los eventos. Y en el caso de la muerte o de la posterior muerte de Pedro, eventualmente de Juan y de los apóstoles, queda el testimonio escrito, ¿verdad? Que se transmite de generación en generación años más tarde. Bueno, vamos a continuar entonces acá en Hechos, en el capítulo 10. Habíamos visto entonces que en Cesarea, aunque vivía Felipe allí, mandaron a traer a Pedro, y Dios hizo esta cita, digamos, que a Cornelio, que era un centurión romano, que busca a Dios, que es temeroso de Dios, le dice, ve a traer a Pedro. Y a Pedro por acá que está en Jope le dice, Pedro, levántate y ve a Cesarea, bien, acompaña a los hombres. Entonces Pedro obedece, los dos obedecen y están en una reunión con los amigos y los parientes de Cornelio. Y entonces Pedro les advierte en el versículo 28, 10-28, y les dicen, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Si no hubiese sucedido esto, ¿verdad? O por causa de ¿cómo se llama? Por causa de la cultura de los judíos que no se acercaban a otros pueblos o les era abominable acercarse a gentiles, ¿verdad? El evangelio no hubiese sido predicado. ¿Sí me explico? Sí, por causa de la cultura o de la
que eran un pueblo muy cerrado, pues en ese sentido que cosas eran abominables, incluso los extranjeros no se juntaban con extranjeros. La predicación del evangelio corría riesgo, ¿verdad? Porque si ellos son un pueblo cerrado, no van a salir a predicar el evangelio porque es abominación para ellos juntarse con un extranjero. Pero Pedro es un testigo clave, es una persona clave, por eso él tiene que ir a Cesarea y Dios le hace esta muestra, le muestra esta señal pues del lienzo bajando con diferentes animales y Dios diciéndole mata y come. Pedro le dice no puedo porque desde mi juventud no he comido cosa jamás común o inmunda, hasta que Dios le insiste, se lo dice 3 veces y Pedro lo hace. Pero el asunto no era la comida, el punto no era que Pedro podía comer cualquier cosa, sino era referente a los gentiles, ¿verdad? Y eso es lo que Pedro les explica, les dice, oigan, yo estoy aquí con ustedes saben que para un judío como yo es abominable estar con extranjeros como ustedes, pero Dios me ha mostrado que a nada le llame común ni inmundo, y aquí estoy. Y entonces les predica el evangelio y hemos visto 5, o esta es la 5ª ocasión en que Pedro se levanta o hace una exposición del evangelio. Ya vimos las otras 4 anteriormente. Esta es la 5ª ocasión que Pedro comparte el evangelio. Les decía que tiene un acercamiento diferente en la predicación a los gentiles. Digamos que ajusta, por decir, el evangelio sin cambiar las partes importantes o vitales del evangelio, pero ajusta la predicación a un auditorio que no es judío, que no tiene el contexto de quién es Abraham, quién es Jacob, y Pedro ajusta su predicación hablándoles el evangelio. Y esto también llama mucho la atención porque ¿cómo se llama? Pedro es inteligente, pues, ¿verdad? Aunque era del vulgo y sin letras, pero no es es inteligente al manejar el evangelio, al predicarlo dependiendo del auditorio, sin cambiar el mensaje principal, que es que Jesucristo, Jesús es el Hijo de Dios, murió, en él hay perdón de pecados, resucitó a todo aquel que cree, y entonces somos salvos en él. ¿Quieren que repasemos ese mensaje? ¿Lo quieren leer otra vez? El 5º mensaje. No sé si todos estaban la semana pasada, pero está ahí en Hechos 10. ¿Alguien quiere leer del 34 al 48? Hechos 10, 34 al 48. Este es el 5º mensaje de Pedro en el libro de los Hechos. ¿Lo puedo leer? Adelante, por favor. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifieste no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de la resurrección de los muertos. Y nos mandó que prediquésemos
al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Hasta ahí? Hasta el 48, por favor, de una vez. Perdón. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que estén en el creyente reciban perdón de pecados por su muerte. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puedo acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Sí, muchas gracias. Este quinto mensaje es diferente a los otros predicados. Los escenarios o la multitud que está en las otras predicaciones. La primera predicación de Pedro es a la multitud de judíos y prosélitos ahí en Jerusalén, y les comparte de Jesucristo. Luego se convierten 3,000, ¿verdad? Luego en la segunda predicación se convierte en 5,000 cuando sanan al cojo ahí en el templo. Y luego las otras dos son delante de los sacerdotes o de los, ¿cómo se llaman? Del concilio, ¿verdad? De los sumos sacerdotes con su gente, con los líderes religiosos. Y esta quinta predicación es un escenario diferente porque todos los otros son judíos y aquí son gentiles. Y por eso Dios tiene que hacerle esta muestra a Pedro de que los gentiles para Dios no son aborrecibles. Y Pedro en su vocabulario es incluyente en este sentido de que dice: Dios no hace acepción de personas, es Señor de todos, ¿verdad? Dice, en toda nación se agrada, y usa este lenguaje incluyendo a los gentiles para que escuchen el evangelio. ¿Alguien se acuerda o sabe de memoria Juan 1:12? 11 y 12. Juan 1, 11 y 12. ¿Alguien lo lee, por favor? O 11, 12, Rafa. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ajá, correcto. Este también es un testimonio de Juan, y dice: a lo suyo vino, que son los judíos, ¿verdad? Hablando de Jesucristo, y los suyos no le recibieron. Y entonces lo que estamos viendo en estos capítulos de Hechos es esa apertura de la que habla Juan, y dice: mas a todos los que le recibieron. Y en el lenguaje de Pedro sería: bajo toda nación, en toda lengua, Dios no hace acepción de personas, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el evangelio se está abriendo a los gentiles, y Pedro tiene que ser testigo de ello. Por eso es que en esta ocasión, ¿verdad?, a los gentiles, en esta predicación del evangelio, suceden los mismos elementos que hay en Hechos 2, que está predicando el evangelio, la gente cree, viene el Espíritu Santo, y en este caso dice: hablan en lenguas, los oían hablar las lenguas, y luego son bautizados
bautizados. Vamos a hablar de esos 5 elementos o 6 si incluimos el perdón de pecados en su nombre. Y aquí entonces, en el capítulo 11, Pedro regresa a Jerusalén, donde estaban los apóstoles y los creyentes, y da su reporte, ¿sí? Da su reporte de lo sucedido. Y da 2 o 3 detalles más. Si quieren, vamos a ver en el capítulo 11 qué otros detalles agrega Pedro a este evento con Cornelio y los suyos en Cesarea. Si quieren lo leo, es capítulo 11 de Hechos. Dice: oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. ¿Ven? Esta disputa era preguntándoles por qué subieron, por qué si los extranjeros son abominación, por qué Pedro subiste allá. En el versículo 3 dice, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Sí, el cuestionamiento era justamente a Pedro, ¿por qué habían ido a los de la incircuncisión? Seguía habiendo judíos celosos que quizá, aunque se habían convertido a Cristo, habían creído que Jesús era el Mesías, pero seguían siendo estrictos respecto a su cultura, a la cultura de los judíos y el guardarse de los gentiles. Entonces, en el versículo 4, Pedro no es un discurso propiamente del Evangelio, pero es un reporte. Pedro da un reporte y les dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, y repite mucho de lo del capítulo 10, pero agrega unos detalles que vamos a ver. Dice, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrenales y fieras, reptiles y aves del cielo, y oí una voz que decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí luego llegaron 3 hombres, ahí ese detalle creo que no lo menciona en el relato original del capítulo 10, ¿o sí? 3 hombres de Cesarea. No sé si mencionaba que eran 3 hombres, creo que no. Sí, dice en el 10:7. Dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado. Ahí están los 3. De esos 3, eran 2 criados y un soldado. Sí, los 3 que menciona Pedro. Y esta es parte del testimonio, pues, que es el tema de reportar los datos tal cual son. Entonces llegaron estos 3 hombres, dice en el versículo 11:11, a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Ese número creo que no lo dice, pero aquí en el reporte Pedro sí lo especifica, que con él en Jope estaban 6 hermanos. Acá los menciona en el capítulo 10. Nada más los menciona como ¿dónde estaban?
No lo encuentran. ¿Cómo se refiere a ellos, a estos 6 en el capítulo 10? No lo encuentro. Solo en el versículo 23 dice que se fueron con ellos, los acompañaron algunos hermanos de Jope. Ese debe ser entonces, ándale, ese. Algunos hermanos de Jope. Esos algunos hermanos de Jope, aquí en el capítulo 11, Pedro especifica que son 6. Sí, entonces en tenemos... el 45 también dice los fieles de la circuncisión que habían venido. También se refiere a ellos. ¿No? Sí, correctamente. Eso es interesante porque estos fieles de circuncisión que habían venido con Pedro eran 6, y la importancia de ellos es que fueron testigos. Sí, ellos también vieron, escucharon, palparon, ¿verdad? El asunto de que los gentiles también recibieron al Espíritu Santo. Entonces, estos 6 hermanos que menciona Pedro son relevantes porque en esta disputa del reporte de Pedro con los creyentes en Jerusalén, repito, si Pedro hubiese venido solo y diciendo, oigan, hermanos, en Cesarea, Cornelio y su familia escuchó el evangelio, vino el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, se bautizaron y son salvos, recibieron al evangelio. Seguramente los de la circuncisión le hubieran preguntado, ¿y quién más estuvo contigo? ¿Quién más lo vio? ¿Quién más lo escuchó? ¿Verdad? Para verificar su testimonio. De otra manera, aunque fuera Pedro, su testimonio hubiera sido inválido delante de los judíos. Entonces, continuamos entonces el 11:6. Eran 6 varones de la circuncisión o de Jope también que habían venido con Pedro. Y luego dice, y entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, está diciendo Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Esta palabra también está indicando que también como a nosotros, ¿verdad? Como en Hechos 2. Dice, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Este es algo que está registrado en ¿dónde está? Es... No encuentro la referencia. Ahí trae una referencia de Hechos 1:5. Es el 1:5, ¿verdad? En Hechos 1:5 dice, Jesús les dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, Pedro trae a la memoria las palabras de Jesucristo justamente de Hechos 1. Y luego dice el 11:17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Hasta ahí es el reporte de Pedro. Sí, entonces están los elementos, ¿cómo se llama? La predicación de Pedro, el reporte de Pedro y el testimonio o el aval de los 6 testigos, ¿verdad? ¿Alguien quería el 18? El 11:18 es la conclusión a la que llegan los creyentes de Jerusalén. 11:18, esa es la conclusión. Entonces
Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ajá, este es un descubrimiento que ellos hacen, porque en su mente es el evangelio, la predicación es para los judíos, es para los judíos aquí en Jerusalén, pero no estaban, realmente no tenían idea, digamos, del alcance de la predicación del evangelio. Esto sucede muy seguido con nosotros, pues que no tenemos idea del alcance de lo que Dios está haciendo en muchas cosas, ¿verdad? Vemos las cosas desde nuestro punto de vista y no vemos el alcance. Entonces, lo que los judíos están viendo era un alcance muy regional o muy nacional, digamos. Y entonces el Hechos 1:8, que es el texto, uno de los textos relevantes del libro, donde dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces se está desarrollando este testimonio que comienza en Jerusalén, la persecución, entonces se extiende a Judea, a Samaria, que eran las personas que eran aborrecidas por los judíos, y luego ya está más al norte en Cesarea, que era una ciudad gentil, con un soldado romano y su familia recibiendo el evangelio. Y con el reporte de Pedro, la iglesia en Jerusalén, digamos que por la predicación de Pedro, por los testigos, entienden que el evangelio no es regional, no es nacional, sino dice, de manera que a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esta conclusión conclusión a la que llegan la iglesia es muy importante, porque de ahí entonces en el capítulo 12 y 13, sobre todo en el 13 ya comienza los viajes misioneros de Pablo. ¿Alguien que tiene algún comentario, alguna observación hasta aquí? ¿No? Nada más pregunta, Rafa. Entonces, los 6 hermanos que iban con él, se entiende que eran 6 de los 12 apóstoles. No eran, bueno, no dice los nombres, pero dice que iban acompañando a Pedro y no se refiere a ellos como apóstoles. Más bien, en el 11:1, los apóstoles estaban en Jerusalén, dice, oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, y ellos son los que reciben a Pedro con el testimonio. Pero estos 6 varones eran judíos que se habían convertido. Testigos de la predicación en Cesarea, pero no indican que sean apóstoles. Perdón, Rafa, hay también una ilustración, no sé si me permitas leerla. Adelante. Esto está en 1 Corintios 12:13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Sí, exactamente. Y Pablo, también en Efesios, y ¿cómo se llama? Y citas como esta que estás mencionando, abunda respecto al tema, pues que dice judíos y gentiles. En Romanos dice, respecto al evangelio, dice primeramente a los judíos y también a los griegos. Primero a los judíos y también a los griegos. Pablo es el que abunda en esta explicación de que el evangelio es para todos, todo aquel que cree. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna observación hasta aquí?
Ahí nada más en el versículo 9:36 habla de, de Dorcas, ¿no? De que estaba en Jope, es donde llega Pedro, pues. Ahí dice que Sí, estaba Pedro en Jope, pero no sí, menciona que estuviera con nadie más, sino que nuevos creyentes, ¿no? sí. Bueno, vamos a la última sección ahí del capítulo 11. Ahí lleva como título La iglesia en Antioquía. Es muy interesante cómo Lucas, el escritor, va ligando historias, pues su forma de escribir. Pues Lucas es un historiador, o sea, la Biblia dice que era médico, escribe abundantemente y habiendo investigado los detalles, personas, Jesucristo, y luego escribe Hechos también como un historiador importante, pues. Y entonces la forma de escribir del libro de Hechos es muy coherente porque también lo hace introduciendo personajes y luego una historia relativa a eso. Entonces aquí la iglesia de Jerusalén está viendo cómo el evangelio se extiende a los gentiles y aquí Lucas introduce una segunda iglesia o la iglesia de Antioquía que resulta ser la iglesia más importante después de la de Jerusalén y nos indica que ahí en Antioquía está Bernabé y Saulo. Saulo, que se había convertido recientemente, se había ido hasta Tarso y después Bernabé lo va a buscar a Tarso y lo trae a la iglesia de Antioquía. Entonces, esas dos iglesias, la iglesia en el sur de Jerusalén, mayormente de judíos, y la iglesia de Antioquía al norte, mayormente de gentiles. Son las dos iglesias más importantes cristianas en este primer siglo o en los primeros años del cristianismo o de la iglesia. Y de hecho, aquí en Antioquía es donde se les llama cristianos por primera vez. Los apóstoles, discípulos y hermanos, antes de esto, ellos no se llamaban a sí mismos cristianos, ¿sí? No, cuando Pedro llegó allá con Cornelio, no les dijo, somos cristianos de la iglesia de Jerusalén. No se usaba la palabra cristianos y se les llamó cristianos de manera despectiva. Vamos a ver esto en el 11, 19 al 30. Si alguien quiere ayudarnos a leer, por favor. Hechos 11 del 19 al 30. Yo lo leo, Rafa. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Yo. Isaac, Sí. adelante, por favor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablaron a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos un varón de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agradecida al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaban a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Levantándose uno de ellos, llamando Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada,
la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Gracias, Isaac. La próxima reunión, yo creo que sería bueno que viéramos el mapa. Voy a tratar de buscar un mapa que podamos poner en la pantalla, donde aparezcan todos estos lugares que hemos visto y quede muy claro honestamente cómo es que el evangelio se va expandiendo hacia esos lugares. ¿Sí? Aquí habla de la expansión del evangelio hacia el norte y menciona ciudades o lugares como Chipre, Cirene, Antioquía, Tarso, que es donde había nacido Saulo. Y el asunto es que cuando dice, hablaron el evangelio en el versículo 20 a los griegos, anunciaron el evangelio. Dice, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Vean cómo cambia el detalle. ¿Sí? Es decir, aquí en el capítulo 11, la conversión de los gentiles en Antioquía, o sea, se refiere a la conversión de los gentiles en Antioquía solamente como gran número creyó y se convirtió al Señor. Y ahí en esa conversión entendemos que está la predicación del evangelio, la fe, y suponemos, entendemos que se bautizan, ¿verdad? Sabemos que llegó el Espíritu Santo, que fueron llenos del Espíritu Santo. No lo dice ahí, pero entendemos que así es, pues, porque luego Pablo también lo explica en muchas ocasiones. Lo que no menciona es que hayan hablado en lenguas. Y la pregunta es, ¿por qué no menciona que los de Antioquía hablaron en lenguas? Y luego cuando la iglesia en Jerusalén sabe que en Antioquía se están convirtiendo a Cristo, ya no mandan a Pedro, ahora mandan a Bernabé, ¿sí? Bernabé es el que va para estar con ellos, para enseñarles a manera de maestro o de pastor para que les enseñe. Entonces, estos son elementos interesantes que nos hacen tener un panorama más amplio del por qué se habla o no se habla en lenguas, pues. Y la pregunta que mencionamos al principio, en nuestro tiempo, los cristianos tenemos que hablar en lenguas. El creyente o la persona que se convierte a Cristo tiene que hablar en lenguas como evidencia de su fe o de la venida del Espíritu Santo. Hay quien enseña que no recibes al Espíritu Santo en el momento de convertirte o de creer, sino más adelante eventualmente recibes al Espíritu Santo y el hablar en lenguas es la evidencia de la presencia del Espíritu Santo. Yo pienso que el libro de los Hechos y las enseñanzas de Pablo nos dan respuesta a todas estas preguntas. ¿Alguien tiene algún comentario que quiera hacer? Dice Vic que tiene un mapa listo, pero si quieren algunos comentarios y luego vamos al mapa. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿No? Sobre hablar lenguas. Bueno, entonces las conclusiones a las que llego hasta aquí es que el hablar en lenguas fue una demostración muy específica, en momentos muy específica, para la venida como manifestación del Espíritu Santo en Jerusalén a los 120,
y luego a los gentiles en Cesarea, donde estaban testigos y unas familias con ¿cómo se llama? Cornelio. Y viene el Espíritu Santo y está Pedro presente. Y la tercera ocasión donde menciona más adelante en Éfeso, ya con la predicación de Pablo, dice, y recibieron al Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Esas son las 3 ocasiones muy puntuales respecto al crecimiento de la iglesia, pero después ya no es necesario mencionarlo, ya no es necesario que suceda, porque ya está verificado que esa predicación del Evangelio también es para los gentiles. Bueno, si quieren, ponemos el mapa y hacemos unas observaciones aquí. Rafa, nada más, ¿puede repetir las tres ocasiones donde fue evidente o muy puntual el tema de hablar en lenguas, por favor? Sí, la primera fue en Hechos 2, con los 120, ¿verdad? Los apóstoles, las mujeres, los discípulos. En Hechos 2, la primera ocasión. Y hablan idiomas, porque hay gente de 15 orígenes diferentes que escuchan el Evangelio en su propio idioma. La segunda es aquí en Cesarea, con Pedro. Cesarea siendo una ciudad de los gentiles romanos, es una ciudad donde Herodes mandó a hacer un puerto muy importante. Y entonces la conclusión, en esta segunda ocasión donde hablan en lenguas, la conclusión de Jerusalén es, de manera que también los gentiles les es dado el arrepentimiento para vida. Y ese es el propósito de las lenguas, el entendimiento que el evangelio también es para los gentiles. Ya no es necesario. Y la tercera ocasión, un poquito más adelante lo vamos a ver, con Pablo, la predicación de Pablo en Éfeso. En esta tercera etapa o cuarta etapa donde Hechos 1:8 dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La predicación en Éfeso es muy importante también, luego vamos a ver por qué, pero es la tercera ocasión donde sin Pedro, sin los apóstoles, pero sí con Pablo, hablan en lenguas y ya no más. Ok, Rafa, gracias. Sí. Rafa, tengo un comentario o sea, Sí. una pregunta o idea. Ahí en el 11:12 menciona que había griegos, y se había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Supongo que de los griegos, ¿verdad? Sí. Entonces, generalmente cuando llegaban los apóstoles, llegaban a la sinagoga con los judíos directamente, pero aquí estos hermanos eran de Chipre y de Cirene, que como eran como evangelistas, ya no van bueno, supongo que eran evangelistas, no van a la sinagoga, sino que, bueno, no sé si los griegos iban a la sinagoga, creo que no, pues, pero ¿No? van y les predican a los griegos que estaban allí en Antioquía y también se unen a la iglesia. Pues me llama la atención eso. Sí. Estos varones de Chipre y Cirene, no sabemos quiénes eran y dónde ellos aprendieron el evangelio, pues. ¿Verdad? Dice ahí dice ahora bien, en el versículo 19, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con el motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había Sí. O sea, habían sido Uno sí, de los esparcidos, ¿no? De los esparcidos primero. Sí, en la persecución de Esteban. Pero no dice sus nombres y unos solo a los judíos, pero estos sí hablaban a los griegos, pues. Sí. ¿Tienes el mapa ahí?
A ver si se ve. No se alcanza a ver Jerusalén ahí. Para que sea todo el contexto de Jerusalén, Samaria, Cesarea, Antioquía. Ahí se ve un poquito mejor. Bueno, ahí está, abajo a la derecha está Jerusalén, que es donde todo inició. Hay dos. Jope no está muy lejos, ahí a la izquierda es ¿cómo se llama? Un puerto. Un poquito más al norte está Cesarea. La historia de Cesarea es interesante porque se construye ahí un puerto, era una ciudad importante construida por los romanos, como si fuera como que la ciudad de playa de Herodes, ahí un puerto importante, como que de Roma, ¿verdad? Como que era el área de llegada o el puerto de llegada de los ejércitos y de la gente importante era por Cesarea. Me da la impresión que así, para eso se construía, pues, para que las visitas desde Roma llegaran a Cesarea rumbo a esa región de Judea. Y luego al norte está Damasco, que es donde Pablo iba a perseguir a cristianos y luego él se convirtió ahí. Y más al norte está Antioquía de Siria, ahí donde está la flechita. Esa es Antioquía, la que está mencionando aquí en el capítulo 11, que Bernabé estaba ahí y Bernabé fue a buscar a Tarso. Ahí está Tarso a la izquierda, ahí está. Pablo estaba en Tarso y Bernabé fue a buscar a Tarso, a Pablo, y lo trajo de regreso a Antioquía. Y la última mención que hace ahí es que hubo hambre al sur y entonces Bernabé y Saulo fueron a llevar víveres o ayuda desde Antioquía hasta Jerusalén. Y ahí termina esa historia, ¿cómo se llama? Del capítulo 11. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Rafa menciona dos Antioquías, ¿verdad? La de Siria es donde se mueve todo. Sí, ahí en Antioquía de Siria es donde está Bernabé, donde menciona aquí. La otra es Antioquía de Pisidia, que está más al norte, sí. Pero esta referida aquí es Antioquía de Siria. Sí, correcto. Ok, gracias, Rafa. Bueno, si gustan ahí dejamos, ya es la hora. Si alguien nos quiere despedir en oración y continuamos. Digo, el libro de Hechos más adelante se pone también más interesante, con toda esta historia de Pablo también en sus viajes misioneros. Adelante, quien quiere orar, por favor. ¿Me permite, Rafa?